Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado con otro video de la palabra del Señor, con una reflexión, con una pequeña enseñanza, si le quieres decir, sobre la palabra del Señor. Y como la finalidad de este canal es hacer discípulos, es formar discípulos, hemos estado subiendo videos que hablan acerca del tema. Hoy vamos a hablar acerca de Mateo 28:19 y 20, donde habla acerca o es el mandato o es la misión de la iglesia. Y muchas veces nosotros utilizamos ese verso para motivar a la iglesia para salir a evangelizar y traer personas a la iglesia, que está bien, pero no solamente es de traer personas a la iglesia, es hacer discípulos. Recuerda que dice ir y hacer discípulos. No solamente es evangelismo, es formar personas. Y creo que es ahí la parte donde muchas iglesias pierden el enfoque. Estamos haciendo miembros, no discípulos de Jesucristo. Porque yo puedo llenar una lista en un cuaderno de control de cuántas personas han venido a la iglesia y cuántas personas vienen a la iglesia. ¿Okay? Entonces, discípulos no es lo mismo que un miembro. Un miembro tienes que recordarle qué hacer, un discípulo no. Muy bien. Habiendo dicho eso, centrémonos en los tres verbos de este verso, donde dice ir, hacer y enseñarles. Primero, ir, dice. Mira, ir es salir de las cuatro paredes. Ir es formar personas para ser discípulos. Ir es ir a traerlos. Dice la palabra del Señor que Jesucristo también dice que iba en aldea, en pueblo, pueblo, y tuvo compasión de ellas porque no había obreros y la mies era mucho. En nuestro contexto todavía tenemos ese problema. Pocos obreros y la mies es mucha. Y a veces queremos que las personas vengan a los templos para que las podamos nosotros, según nosotros, discipular, o que primero acepten a Cristo y después discipular. Pero Jesús tenía un discipulado muy diferente y nosotros creo que debemos de volver a ese discipulado, que era un discipulado bíblico al estilo de Jesús. Una vida cristiana. Él les instruía acerca de vida cristiana. Él no los traía a una aula. En ese momento no había templo, sí, pero habían las sinagogas, estaba el templo general, podía haber ido a esos lugares para que ellos sean instruidos en la palabra del Señor. Pero los discípulos iban con él en el pueblo, aldea en aldea, ciudad, ciudad, y él miraba un arbusto y les enseñaba algo de ese arbusto. Miraba acerca a una persona en particular, como Zaqueo, que era un publicano, como el centurión, y les enseñaba algo, les enseñaba un principio, o aquella mujer que tenía flujo de sangre, o la mujer cananita que le tocó, o sea, que fue sanada. O sea, Dios enseñó acerca de diferentes temas, pero iban con ellos. Era un discipulado de vida cristiana, o sea que no eran un aula. Y equivocamos nosotros el camino a pensar que una persona que venga a la iglesia y recibe 3 años de discipulado ya es un discípulo de Cristo. No, no es así. Anteriormente hablábamos acerca de que las personas que vienen a la iglesia de recibir conocimiento de la Biblia tienen un cambio de conducta, su carácter es transformado y tienen un compromiso al final con la iglesia. Eso los hace discípulos de Cristo. Para que lleguen a ese compromiso de las 4C de un discipulado, tiene que pasar tiempo, tiene que pasar un tiempo de formación. Pero para traerlos para traerlos a la iglesia, sí, hay que ir y salir de las cuatro paredes. Las iglesias hoy en día deben de formar actividades de tal manera de ir a anunciar el evangelio, ir a aldeas, pueblos, ciudades y predicar este evangelio. Segundo verbo es hacer discípulos. Y como les mencionaba anteriormente, es un proceso. La iglesia debe estructurar, organizar, planificar cómo hacer que estos miembros se conviertan en discípulos, porque no es lo mismo un miembro que un discípulo. Un miembro tienes que recordarle qué hacer, un discípulo no. Por lo tanto, la iglesia debe preocuparse para que las personas que están en la iglesia, dentro de la congregación, sean educados bíblicamente, para que sean discípulos de Jesucristo. Vuelvo y repito, yo puedo llenar una lista de cuántos miembros tengo, pero de cuántos de esos miembros son discípulos. ¿Te has preguntado tú, amado pastor, que tú tienes 100, 500, 1000, 50, 20 personas en la iglesia?
pero ¿cuántos de esos son discípulos? Entonces hay que hacerlos. Tercero, enseñándoles que guarden estas cosas. Tercer verbo, enseñándoles. ¿Enseñar qué? Enseñar palabra del Señor, lógico, claro. Pero el asunto es, ¿qué le estamos enseñando nosotros a nuestra congregación para que se conviertan en discípulos? Muchas veces nosotros no nos preocupamos como debiéramos para prepararnos y darles una palabra que llegue y sea edificante y sea transformador en sus vidas. Por lo tanto, debemos de preocuparnos también por prepararnos para darles palabra, un buen alimento, que cada vez que ellos nos escuchen hablar en el templo o fuera del templo, vean que sale de nuestra boca una palabra rica de alimento espiritual. Y muchas iglesias o muchos miembros o líderes comparten palabra, pero no es edificación. Muchas veces los predicadores o los que enseñan no dan una palabra que alimente físicamente a las personas totalmente. Te voy a contar algo que pasa en mi país, Honduras, o pasaba, digámoslo así, que hubo un tiempo que aquí se volvió muy tradicional una comida que le llamamos bofe. Bofe es como carne, pero es como una pelleja que no tiene nada, casi nada nutritivo. Se le echa limón y sal y una tortillita y eso te apacigua el hambre, pero no te nutre, no te llena completamente. No es lo mismo que recibas un platito de carne asada con chismol, con aguacate, con arrocito, ¿ok? Esa es una comida que te llenaría, te nutriría, pero el bofe no. Entonces, muchas veces en las iglesias encontramos a muchos predicadores y muchos maestros dando bofe. ¿Por qué razón? Porque no se han preocupado por estudiar, por meditar en la palabra y darle a su pueblo o al pueblo que Dios le ha dado palabra nutritiva para que crezcan en la fe. Hermanos, y con todo el respeto que tú te mereces, espero que tú no seas de esos y que tú realmente te prepares para dar una buena alimentación a tu iglesia. Que la iglesia, o sea, tu iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios te ha dado para que tú pastorees o tú guíes. Pero hablando de multiplicadores de Cristo, si nosotros somos multiplicadores de discípulos, debemos buscar la manera nosotros de educar y enseñarles palabra nutritiva a estas personas para que se convierten en discípulos. Querido hermano, nuestro deber y nuestra misión no es tanto, no solamente es ir y evangelizar, es hacer que esas personas que evangelicemos y se conviertan a Cristo sean discípulos de Él. Y para eso hay que ir, hay que hacer y hay que enseñarles la palabra de Dios. Dios te bendiga, querido hermano. Espero que esta pequeña reflexión te ayude. Gracias.